Pues hola a todos, aquí estamos otra vez en el programa de los Rosarín Bros. Hoy tenemos un invitado súper especial. Carlos nos está acompañando desde España. La verdad es que tenemos el placer de recibirlo hoy. Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación de platicar con nosotros. Carlos, platícanos un poquito de ti, el libro que recientemente publicaste, tu punto de vista, y de ahí arrancamos las cosas. Bueno, pues por formación yo estudié matemáticas, soy licenciado en matemáticas, pero luego pues por diversos temas que uno va tocando a lo largo de la carrera, pues acaba derivando hacia la filosofía. Y actualmente, bueno, pues he sido profesor en la Universidad Complutense de Madrid de estadística, pero actualmente aunque también me sigo dedicando a la docencia en matemáticas, mi área de investigación es más la filosofía de la ciencia o la filosofía en general, ligada sobre todo a la Escuela de Filosofía de Oviedo, que es la escuela que crece en España, pero que también ya tiene su asiento en México, en la ciudad de León y en Perú, etcétera, pues ligada a la figura del filósofo español Gustavo Bueno. Y bueno, lo que intento un poco en el último libro, ¿no?, que le tengo por aquí, ¿no?, que se puede enseñar, ¿no?, el Filosofía de la Cosmología. Cosmología, Hombres, teoremas y leyes naturales. Pues bueno, lo que intento básicamente es, pues con las herramientas filosóficas que da el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, pues meterme en ese campo, ¿no?, que es la cosmología moderna, ¿no?, que parece ser que sería pues la ciencia física que nos explicaría pues cuál es el origen, la evolución y el destino del universo como un todo. Pero vamos, eso es lo último que he hecho, pero también hay muchos temas, ¿no?, ligados a ellos que sí que me siguen interesando, ¿no? Pues sobre todo el desarrollo del conocimiento y cuestiones que tienen que ver con los límites, ¿no?, del conocimiento científico. Súper. Está bien interesante. Si quieres, nada más para el preámbulo, para la gente que está viendo de manera casual el video, danos una introducción a la filosofía de Oviedo. Bien, pues el materialismo filosófico es una corriente filosófica que mantiene el filósofo español Gustavo Bueno, y que es un sistema, entonces tiene muchas partes, ¿no? Tiene una teoría de la ciencia, una teoría del arte, una teoría de lo que es la propia filosofía. Básicamente, si tuviera aquí ahora que destacar algo, ¿no?, aunque hay muchísimos vídeos en YouTube del canal de la Fundación Gustavo Bueno que son accesibles, pues lo que yo intentaría señalar es la idea de que el ser humano, a lo largo de la evolución, va generando dos tipos de saberes. Hay un saber de primer grado, que serían las ciencias y las técnicas, donde uno está en contacto con la realidad, pero que en determinados momentos hay conceptos que desbordan ese campo, ¿no? Pues por ejemplo, el concepto de espacio. Sí. El concepto de espacio aparece en matemáticas, pero también aparece en física, aparece en biología, y entonces ya no es tanto un concepto categorial, cerrado, sino que es más bien una idea filosófica. Y entonces el materialismo filosófico lo que reivindica es la pertinencia de la tradición filosófica en español, ¿no? Y esto es algo que nos une a los de las dos orillas del Atlántico, pues para analizar el mundo al margen de la filosofía anglosajona. Sí, está súper interesante. Digo, la verdad es que me parece que hoy por hoy, como hablas de los dos saberes, me parece también que el rol que juegan y la importancia que tienen en la modernidad también se ha cuestionado mucho, ¿no? Y ha cambiado mucho esa ambivalencia de cuál tiene más valor o cuál tiene más importancia o funciona más como guía de la condición humana. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, lo que a día de hoy se suele hablar de la ciencia en singular, ¿no? Pero si pensamos un poco, no existe la ciencia, existen las ciencias, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, en física, la mecánica cuántica choca con la teoría de la relatividad. Claro. En matemáticas hay muchas teorías. En biología, pues también están los choques entre los ambientalistas y los genetistas. Es decir, que en verdad no existe la ciencia, hay una pluralidad de ciencias. Ese es un poco el núcleo del materialismo filosófico. Y aunque la filosofía está pues cada vez más arrinconada y denostada, pues sigue siendo necesaria, porque sí, cuando uno dice, yo es que me guío por la ciencia, bueno, ¿por qué ciencia te guías? ¿Por las matemáticas? Sí, ¿por cuál de todas? ¿Por la psicología? Carlos, ¿Cuál de ellas, no? Porque Carlos, a veces chocan. Sí. Y entonces sigue siendo necesaria esa perspectiva generalista de la filosofía, pero no porque la filosofía vaya a resolvernos las cosas,
sino más bien una filosofía crítica, es decir, que critique pues los tres fundamentalismos que a día de hoy padecemos en el mundo globalizado, ¿no? Que serían el fundamentalismo científico, sí, el fundamentalismo religioso y el fundamentalismo político. Sí. Claro. Oye, Carlos, a mí me interesa la ontología de esta filosofía que me estás preguntando. En sí, ¿tú cómo te consideras en filosofía de la mente? ¿Te consideras como un dualista o como un monista? Bien. O sea, aquí el materialismo filosófico se distingue por decir que no hay, la realidad no es algo monista, no hay un único género de materialidad, pero tampoco dos. Desde el materialismo filosófico distinguimos tres géneros de materialidad, ¿no? Que serían lo que llamamos M1, que es pues las realidades físicas, pues qué sé yo, estos micrófonos que tenemos delante, ¿no? Esta camiseta, etcétera, etcétera. Sí. También las ondas electromagnéticas. Un segundo género de materialidad que llamamos M2, que serían pues las vivencias psicológicas, los dolores, las sensaciones, pero claro, también pensamos que existe un tercer género, que es la verdad, es la parte más dura del materialismo filosófico, que serían sí, los contenidos, las ideas y los conceptos abstractos. Y también ahí estarían metidos pues ciertos objetos, conceptos que no son exactamente ni físicos ni mentales. Sí, pues, claro. Por ejemplo, los contenidos de las matemáticas. Claro. Lo que sí que hay que enseguida señalar que no son tres mundos, como quería Popper. Okay. No es como Karl Popper. Separados, sino que son géneros, como componentes que se mezclan. Sí, son casi lenguajes de interpretación, o sea, son nuestras maneras de entender lo que nos rodea, la realidad que percibimos. ¿Sabes qué? Digo, no sé si... Sí, ¿y en qué se fundamentan en el M3? O sea, las realidades matemáticas, ¿cómo justifican la existencia como algo ontológicamente real de las realidades matemáticas, por ejemplo? Pues podemos poner algún ejemplo, ¿no? Pero no solo de las matemáticas, también tendríamos el caso de la física, ¿no? Esto que usted plantea, pues es lo más, es precisamente del punto de vista de la teoría de la ciencia, del materialismo filosófico, que el nombre que recibe es teoría del cierre categorial, sí, es el punto más comprometido, es lo que se llama el hiperrealismo. Lo pongo con un ejemplo muy rápido para que se entienda. A ver. Por ejemplo, el tecnecio, ¿no? Que es uno de los elementos químicos sintéticos. ¿Es natural o es cultural, no? Pues no se puede decir que sea natural porque no existe más que en la naturaleza, ciertos aceleradores de partículas de la Tierra. Sí. Tampoco es exactamente cultural, porque desborda las culturas, igual que el teorema de Pitágoras lo desbordaba, en el sentido de que no es un elemento de la cultura griega, sino que trasciende, es universal. La cultura egipcia, etcétera, etcétera. Entonces, la forma de resolver eso que tiene el materialismo filosófico es postular un tercer género, pero que no hay que concebirlo como separado, ¿eh? Las matemáticas sobreviven, y en eso somos materialistas, sobre los signos, sobre las manchas de tinta o de tiza en la pizarra. Sí, claro, se tangibiliza de una manera percibible, ¿no? Sí, es que lo que me está haciendo un poco de ruido es el tema de que, o sea, el materialismo, bueno, el materialism en inglés o physicalism, sí es una teoría monista, pero el que me dices el materialismo filosófico es otra, eso, o sea, es, digamos que hay tres, o sea, géneros, como lo dices, no son sustancias diferentes, son parte de lo mismo, pero géneros. Eso que planteas es muy interesante, ¿no? Yo creo que es una cosa que siempre nos suele salir, ¿no? Cuando alguien dice que es materialista, piensa que somos un materialista grosero, ¿no? Como como Donald Davidson, por ejemplo. Un científico del 19, ¿no? Exacto. Que piensa que todo se reduce a moléculas, a átomos. Y claro, cuando empiezas a explicar un poco nuestra ontología, enseguida se dan cuenta de que el materialismo es la negación del reduccionismo. Muy interesante. Nosotros el concepto de materialismo va más en la línea de Epicuro, de Lucrecio, en el sentido de lo que se niega es que tenga sentido hablar del mundo. Ahora que está tan de moda Gabriel Marcus, ¿no? Con el nuevo realismo y tal, eso es un poco la tradición del materialismo, frente al idealismo, es negar que exista algo así como el cosmos, el mundo, negar el monismo. O sea, el materialismo se definiría fundamentalmente por negar el monismo, el armonismo, que es precisamente lo que haría en filosofía el idealismo. Yo batallé mucho con la idea del monismo cuando estuve en mi maestría de filosofía, porque porque es una idea muy poderosa. O sea, el monismo, o sea, que todo se puede reducir a lo físico, es muy complicado. Te tienes que meter al dolor, tienes que meter a los nervios y a posibles mundos. Pero pues me interesa mucho este tema porque siempre me hizo algo de ruido. O
O sea, se me hizo como que una explicación muy, no sé, Muy fría, ¿no? muy fría, muy Sí. simple del No, mundo. sí, aparte se siente como una reducción, o sea, se siente como, parece que estoy forzando a que el universo opere bajo las reglas que yo les puedo imponer, ¿no? O sea, Ahora, la diferencia que me interesa también saber es la diferencia entre el M2 y el M3, o sea, de lo mental a lo hiperreal. Porque en un marco de referencia de Descartes, del dualismo de Descartes, o sea, mente-cuerpo, también de cierta forma engloba, estas ideas las engloba dentro de mente. Entonces es como un tipo de división nueva que estamos extendiendo. Bueno, Sí. sí, de cierta ahorita, forma... y ahorita quiero hacer la comparación también del M3, porque digo, no sé si estás familiarizado con la teoría de Lacan, pero Lacan también habla de tres grandes universos, ¿no? Lo real, lo simbólico y lo imaginario. Entonces casi me parece que lo que dices, también hay una serie de overlaps, ¿no? Como de juxtaposiciones, la manera como hablas del M1, M2 y M3. Pero si quieres, termina la pregunta. Sí, porque para Descartes todo lo que era mental Es M2. no, el M2 es Sí, del pero material. caería dentro del M2. M2 y M3 caería dentro de lo que Descartes le llama lo mental y lo físico. Entonces, o sea, lo físico viene siendo pues M1, ¿no? Me gustaría entender más esta distinción. O sea, Sí. sí son ideas más universales, pero al final de cuentas son ideas. Pondré algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los sólidos platónicos, ¿no? Que son ¿Sólidos qué? los cinco tipos de poliedros regulares que describe Platón, ¿no? Que es algo Platón, muy sí. conocido desde uno de los primeros resultados de la geometría griega. Sí. Claro, no están en nuestras cabezas, no están en la cabeza de Descartes o en la mía, están en la de todos. Y entonces, el hecho, como si dijéramos, de que estén en la de todos los matemáticos es lo que permite la segregación, ¿no? Sí. Nos debe llevar a pensar que posiblemente no sean un contenido mental, ¿no? Es la crítica de la fenomenología, ¿no? Sí, de la hacíamos fenomenología. todo aquello. Sí, de las formas, de la teoría de y luego, formas de Platón. Con respecto a lo de Lacan, hay unos componentes. De hecho, hay un miembro de nuestra escuela, tiene un libro que analiza la ontología de Lacan e intenta coordinarla, ¿no? Es ver cuáles son las semejanzas y cuáles son las desemejanzas, ¿no? Sí. Y también hace lo mismo con Zizek, ¿no? Ahora que está tan de moda Claro. Slavoj Zizek. Slavoj, sí. Y efectivamente, yo creo que Lacan, en cierto modo, este M3 no es algo nuevo. Quiero decir que en la Sí. historia de la filosofía es algo que ya viene de antiguo. Sí, claro, Lo que hemos hace el materialismo coqueteado con esa filosófico idea. es Sí. intentar Claro. engranarlo de otra manera. Claro, es hasta sumamente interesante porque de hecho, o sea, solo poniendo como referencia, o sea, Lacan habla de lo real, lo simbólico y lo imaginario, ¿no? Lo imaginario, pues, es el mental, ¿no? Es todo lo que está dentro de la mente, las ideas, los conceptos abstractos y demás. Lo simbólico es todo aquello que percibimos y logramos simbolizar. Pero si te fijas la manera como tú hablas de, pues, estos fenómenos que se explican a través de la matemática y existen de igual manera en la mente de todos, o sea, no porque todo el mundo llegue a la misma conclusión por la observación de esos fenómenos, ¿Lo hace real? más bien, la manera como tú lo estás poniendo es el hecho de que todas las observaciones sobre un fenómeno externo lo hagan universal, eso lo hace como una idea universal y no es una idea individual, entonces por eso lo categorizas diferente. Sí, Por es eso un trasciende la simbolismo. cultura, dices. Por eso se llama más allá de la cultura. La cultura siempre es cultura particular, en el sentido de que la cultura Sí. está Regional, ligada sí. a unos ciertos ritos o ceremonias que son particulares. Entonces, hay ciertos contenidos, como los contenidos científicos, Ujú. que desbordan ese marco, ¿no? Es la teoría Sí. del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras en su génesis es griego, pero Claro. en su estructura... No, pero igual el cero. O Lo sea, puede asumir tanto un griego como un hindú, Claro. como un babilonio, como un egipcio o un occidental. pero igual, o sea, si no hablamos de matemática, yo creo que igual la teoría de las deidades, o sea, la necesidad de crear deidades, pues, o sea, observamos el sol y a través de la observación del movimiento del sol y su posición en el equinoccio y su relación con los tres reyes magos, y, o sea, esa fantasía se contó en muchas culturas de manera paralela. O sea, la historia de Jesucristo es la misma historia del dios egipcio, Claro. de Set y de Ra, ¿no? Sí. Entonces, o sea, también es un fenómeno que fue observado desde un punto de vista individual, pero como el objeto de observación es universal, la manera como llegamos, pues tiene muchas similitudes, porque, pues, o sea, estás describiendo el mismo fenómeno desde diferentes lenguajes, diferentes puntos de vista, contextos culturales y demás, ¿no? Con una diferencia, que esta es la clave desde el punto de vista nuestro, ¿no?
Cuando una de las verdades científicas se caracterizan porque lo que se hace es como si dijéramos segregar al sujeto, evitar cualquier clase de antropomorfismo. Claro. Y, por ejemplo, en el teorema de Pitágoras, el ser humano no aparece para nada. Da igual que el triángulo rectángulo lo dibujemos en tiza roja o en azul. Sí. Ahí está totalmente al margen de la escala humana. Sí. Pero en el caso de que planteas de las deidades, sí, pues ahí sí que hay es súper subjetivo. Por eso no se puede, no se llega a poder cortar. Claro. Otro ejemplo que a lo mejor se entiende mejor es el siguiente, ¿no? Aprovechando que ahí delante tenéis dos micrófonos, y yo creo que luego las personas que puedan visionarlo lo verán, sí. yo os preguntaría, ¿no? ¿Cómo es la distancia que une, esa línea imaginaria que une los dos micrófonos, las puntas? ¿Es física? Pues no es física porque no hay nada. Sí. ¿Es mental? Pues tampoco es exactamente mental. Es terciogenérica en el sentido de que desborda tanto lo que serían contenidos físicos como contenidos propiamente mentales. Claro, la distancia precisamente es uno de los conceptos matemáticos. Es un concepto matemático. Sí, es un concepto matemático. Geométrico. Sí. Está sumamente interesante la teoría, que está muy padre. Oye, hablando un poquito tratamos de empezar con la parte más hard theory, como más de background y demás, pero también, la verdad es que también parte de la investigación de Mateos es filosofía aplicada, entonces siempre nos gusta tocar algunos puntos más de modernidad, más como tú dijiste, ¿no? Pues pobre filosofía que de alguna manera está quedando como orillar, incornada, y tratamos de siempre hablar un poquito de temas de cultura pop inclusive, o de modernidad, de política, de religión, de comportamiento social, para que la gente vea cómo estos pensamientos críticos se aplican a su día a día. Y de hecho algo que dijiste que me encantó, que creo que es probablemente el mensaje que hemos tratado de dar en este programa de manera recurrente, es la importancia del pensamiento crítico. Sí. O sea, más allá que aparte también se me hace un mensaje en forma muy bonito por la manera como ustedes dicen de, oye, pues si dos categorías no te parecen suficiente para explicar la manera como percibes el universo o cómo entiendes el universo, pues a lo mejor es hora de que cuestionemos la necesidad de una tercera categoría, ¿no? Y se me hace la metáfora perfecta para hablar de hoy cómo se habla de política. O sea, hoy cuando hablamos de política se habla de izquierda contra derecha. Y me parece absurdo que la gente a través de o empato en izquierda o empato en derecha y la gente es incapaz de pensar, pues oye, no tiene que ser tan bipolar el debate. O sea, podríamos posicionarnos en un matiz de gris o en una justaposición o en un diferente eje cardinal o en un universo paralelo y no necesariamente recaer en esa izquierda contra derecha, ¿no? O sea, ¿cuál es tu perspectiva sobre el tema? De nuevo aquí pasa un poco voy a aplicar otra vez la idea general del materialismo filosófico. Claro. ¿No? Y el materialismo, la idea es reivindicar la pluralidad frente al monismo. Pues es que no existe la izquierda, ¿no? En España y me figuro que en México sucede lo mismo. Se habla de la izquierda y la gente dice, yo soy de izquierdas, ¿no? Sí. Claro. Pero ¿de qué izquierda eres? ¿Jacobino, liberal, socialdemócrata, anarquista o comunista o maoísta, ¿no? Sí, claro, la izquierda es enorme. Sí. Gustavo Bueno, en un libro que se llamaba El mito de la izquierda, diferenciaba eso, llamaba 7 generaciones de izquierda. Y el problema es, como por ejemplo pasó en la Guerra Civil Española, que los anarquistas eran casi más enemigos de los comunistas que de la derecha. Sí. Entonces, cuando alguien dice soy de izquierda, yo creo que la posición filosófica es decirle, alto ahí, tienes que definir, ¿no? ¿De qué izquierda te refieres? Claro. Y lo mismo pasa con la derecha, ¿no? Sobre todo también porque una vez ha caído el muro de Berlín, la propia distinción derecha o izquierda pues es una distinción que no tiene mucho sentido. Y a veces se nos olvida que en la propia Unión Soviética no se usaba esa distinción de izquierda a derecha. Lenin, por ejemplo, solía decir que la distinción izquierda-derecha es una distinción burguesa. Claro, sí, claro. Esto hay que usarlo muchas veces. Claro. Sí. Hay que decir que quien use esa distinción, que en España sobre todo es, curiosamente, los partidos de izquierdas, lo que están ahí demostrando es que son partidos socialdemócratas en el fondo, ¿no? Sí, por supuesto. Y que en España prácticamente no hay mucha diferencia con la derecha, es decir, las diferencias en política económica son mínimas, ¿no? Claro. Están prácticamente marcadas por la Unión Europea. Pero ¿no te parece que hay un cierto confort de ceguera o sea, porque es muy fácil para la masa decir yo me identifico con este grupo y es una super generalización, pero por una carencia de conocimiento crítico propio? Pues es que son ideas más profundas, o sea, es muy... Es trabajo pesado lograr hacer este tipo de distinción y este tipo de avance político es trabajo pesado.
Y generalmente las personas no le dedican tanto tiempo, tanta dedicación. Entonces hace lo más fácil para concentrarse en sus vidas y seguir adelante. Pero creo que vuelve a la ontología porque independientemente de todo lo que suceda dentro de la experiencia humana, el ser humano sigue siendo una persona cegada ante su estado físico, el estado de la materia del mismo cerebro, el cuerpo humano, nuestra experiencia y nuestra percepción. Entonces no hay manera de poder realmente entender. Y aquí volvemos otra vez es más, lo de las tres ¿cómo se llama? De Lacan, lo de la realidad, el simbolismo y la imaginación. Sigue siendo un simbolismo, porque al momento de, o sea, pongamos digamos que la teoría de Lacan o todo el trabajo de Lacan está dentro de la realidad y existe, o de lo imaginario. Entonces, al momento que lo nombramos y que le ponemos un nombre y categoría, lo simbolizamos otra vez. Entonces lo estamos como que constraining, le estamos poniendo barreras a que entre al filtro del cerebro humano y que quepa dentro de nuestra percepción y nuestras habilidades para entender, que recae en la ontología. Pero es lo interesante lo que dice Carlos. O sea, por ejemplo, la teoría de Pitágoras escapa a eso. Porque, o sea, la teoría de Pitágoras no requiere un observador. ¿Sabes? O sea, no contempla el punto de vista del observador. Cuando la teoría lacánica, pues, o sea, cuando hablemos de filosofía o cualquier tipo de sociología o cualquier cosa que contemple el humano, ahí sí se presta demasiadas interpretaciones porque siempre está la subjetividad del individuo. Y cuando caes en la subjetividad del individuo, ahí sí pues ya es casi una poesía. O sea, es altamente cuestionable. Pero lo interesante es la manera como lo plantea él, que él dice... ¿sabes? La manera como la sombra del sol proyecta sobre una piedra y esa sombra que se proyecta se puede de alguna manera predecir o explicar a través de una teoría que no requiere la presencia del humano, ahí es que hay algo bien interesante. Que de ahí yo casi creo que caería en el campo de lo real, de lo que habla Lacan, porque o sea, está lo imaginario que está dentro de nuestro cerebro, todo el pensamiento, lo imaginario y demás. Después está lo simbólico, que es todo aquello que somos capaces de simbolizar, y lo real solo se categoriza como aquello que no se puede simbolizar. ¿Sabes? Entonces, aquello fuera de nuestra percepción. Aquello fuera de nuestra capacidad de simbolización. Entonces está interesante porque, o sea, la pregunta, o sea, yo desde mi entender sería la pregunta de, oye, ¿a poco la teoría de Pitágoras cabe en lo real? ¿Sabes? Pero es extraño porque, o sea, la aplicación que tiene la teoría de Pitágoras sí cae en lo simbólico. Sí que hay un detalle que a lo mejor habría que precisar, ¿no? Y es el problema de las ciencias humanas, ¿no? Que yo creo que esto al hilo de lo que estáis comentando tiene mucho que ver, ¿no? Sí. Siempre se discute si la psicología es una ciencia. Sí. Y claro, el problema es que cuando se dice psicología es una ciencia, de nuevo nos pasa lo mismo. Uf. ¿Pero cuál? ¿La freudiana, la lacaniana, la conductiva? ¿Cuál de las psicologías? Claro, hay que ser precisos en el lenguaje, claro. Y el problema yo creo que es de nuevo que en las ciencias humanas el sujeto operatorio, el ser humano, aparece de dos formas, ¿no? Aparece como sujeto temático, que es el que se está siendo observado. Objeto de observación. Pero también como sujeto operatorio, que es el que está haciendo el conocimiento. Es juez y parte, como si dijéramos. Y el problema es que para ser ciencia, y esa es la posición nuestra, hay que cortar los componentes subjetivos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la psicología más científica, si corta todos los componentes subjetivos, la intencionalidad, los proyectos, acaba en fisiología, ¿no? Acaba en biología, sí. De los nervios. Sí, claro, si le quitamos intentionalidad. El precio que se paga es que el campo de que nos interesa, que es verdaderamente el de la finalidad, el de la intencionalidad, el del uso, y lo hemos tocado. Claro. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que las ciencias humanas se mueven entre dos polos, ¿no? Si quieren ser humanas, no pueden ser del todo ciencias. Y si quieren ser ciencias, no pueden ser tendrán humanas. que prescindir del componente humano. Sí, es sumamente interesante. Carlos. Yo creo que también, para mí el aprendizaje que he tenido de lecturas y de este cuestionamiento es en la búsqueda de la certeza a través de la psicología, sobre todo, la única certeza es la incertidumbre. ¿Sabes? O sea, me parece que lo único que hay es esa tolerancia a la frustración de decir, o sea, no hay absolutas, no hay certezas, no hay verdades ontológicas como se hablan en las ciencias per se, ¿no? Entonces, eso para mí todavía es más una validación de decir, mi aproximación hacia las humanas no es como ciencias, porque me parece que eliminar la subjetividad descarta los dos puntos, tanto el humano como objeto de estudio como el humano como objeto observador, ¿no? Sí, Carlos. En eso estoy totalmente de acuerdo. Sí, en eso lo compartimos. De hecho, la psicología
si quiere seguir siendo psicología, pues tiene que estar muy cerca de la filosofía. Muy cerca. No le queda otra. Sí, Claro. una nació de otra. De hecho, Sí. se me hace súper interesante que hayas estudiado matemáticas y filosofía, que es básicamente todo nació de las matemáticas y la filosofía, o una combinación de las dos. Pero mira, te quería preguntar, ¿cómo asocias esta idea de materialismo filosófico con la cosmología? Porque tu libro tiene que ver con cosmología y te fuiste hasta hablar hasta temas de Big Bang. Digo, yo no he leído tu libro, para nada quiero asumir de pasarte esa idea, pero me interesa mucho cómo está asociada esta idea, pues de cierta manera hemos hablado de esta idea terrenal, pero cómo se transmite al universo, cómo se transmite hacia el Big Bang, hacia diferentes dimensiones en el tiempo. El libro tiene como dos partes, ¿no? Una primera parte que a los científicos y cosmólogos, algunos ya me ha escrito y me ha dicho que no le ha gustado, que es que para poder entrar a discutir si la cosmología es una ciencia o no lo es, primero hay que discutir qué entendemos por ciencia. Claro. Luego el debate filosófico es casi primero, porque si Sí. no, no podemos dar ni un paso. No podemos Entonces, empezar, exacto. El libro tiene como dos partes. En una primera, yo esbozo las diferentes corrientes de filosofía de la ciencia que a día de hoy hay, que básicamente distingo 4 familias y tomo partido por una de ellas. Okay. La del materialismo filosófico, que es la nuestra, sostiene que la ciencia tiene mucho que ver con las técnicas, tiene que ver con operar. Sí. Esto encaja también con el debate de la psicología. Nosotros concebimos al ser humano como un ser operatorio, donde las manos tienen tanta importancia como el cerebro, ¿no? Nosotros evitamos siempre en la concepción del ser humano el cerebrocentrismo. De hecho, un psicólogo de nuestra escuela, Marino Pérez, que es conductista, pues siempre señala, es muy crítico con la tentación de reducir, que a día de hoy hay, al ser humano prácticamente pues al cerebro, ¿no? Olvidando que lo importante que es el cuerpo como totalidad. Claro. Totalmente de acuerdo. Y entonces, tomando partido por esto, la segunda parte aborda el estudio de la cosmología, ¿no? Y voy señalando pues los problemas científicos que tiene abiertos, pues de, qué sé yo, la materia y la energía oscura, la inflación cósmica, pero lo que más me interesa son los problemas filosóficos, ¿no? De la cosmología. Y ahí el problema filosófico más importante, por conectarlo con el materialismo, sí. es que la cosmología, los cosmólogos, en cierto modo, son monistas. Creen que se sí. puede tratar el universo como un todo. Precisamente. Y que científicamente sus teorías matemáticas son como una red que son capaces de capturar al universo como un todo. Sí. Y precisamente nuestra posición es que no existe el universo, no existe el cosmos, sino que lo que las ciencias hacen es como la imagen que tiene el materialismo filosófico más que del mundo, más que una especie de mapa, es como un mosaico con teselas, ¿no? Con pequeñas... ¿Qué son teselas? Que vamos pegando, y hay partes que faltan las teselas, faltan los puzzles, las piezas del puzzle, pero hay otras veces que incluso hasta no nos encajan bien las piezas del puzzle, ¿no? Sí, claro. Entonces, esa idea es un poco la que intento transmitir, ¿no? La idea de que, pues, a que nos dicen que ya sabemos de dónde viene todo, el Big Bang, cómo acabará el universo, etcétera, pues que hay muchos interrogantes y que posiblemente la respuesta no la pueda dar la física de hoy, pero tampoco la de mañana. Pero hay un comentario que se me hizo bien interesante. Estuve leyendo algunas reviews del libro y algunos comentarios porque tampoco no hemos tenido acceso al libro. Luego te vamos a pedir un par de copias. Sí. Hay una premisa que leí, que no sé si sea premisa tuya o si es alguien que leyó el libro que hizo la premisa, que es el Big Bang no niega la existencia de un Dios, sino que la exige. Eso... fue una entrevista que me hicieron en la prensa y bueno, ya os podéis imaginar cómo son los periodistas. Claro, sí. Súper amarillistas, claro. Sí. Es una cita, clickbait. Yo estaba citando al Papa Francisco. Okay. Y el periodista, lo que yo estaba diciendo, que decía el Papa Francisco, le quitó las comillas. Y entonces parecía que yo estaba diciendo eso. Sí, qué raro. Sí. Yo lo señalaba por lo siguiente, porque a veces se nos olvida que hay muchas cosmologías. Sí, en la Unión Soviética, y la historia de la cosmología en la Unión Soviética es muy interesante. Prácticamente no se hizo cosmología en la Unión Soviética hasta los años 80, porque se consideraba que era prácticamente una tentación, un deseo hiperbólico, el pensar que con una teoría física se iba a poder explicar se unificara todo, del ¿no? mundo. Sí, claro.
a partir de ahí, en Occidente, donde sí que se hizo la cosmología es curiosamente en toda la zona Occidente. ¿Por qué? Sobre todo por el peso del cristianismo, que nos lleva a concebir que el tiempo tiene un inicio. Sí, entonces, no se puede olvidar que, por ejemplo, el padre de la teoría del Big Bang era un cura, ¿no? Había cosmólogos como Fred Hoyle que decían, ¿qué clase de teoría es esa que la fabrica un cura y la bendice un papa? Sí. Entonces, no se puede olvidar el peso que tiene la religión en la ciencia. Aunque a los cosmólogos no les guste, pues ese cúmulo de creencias que ellos tienen en el inconsciente, podríamos decir, ¿no? Sí. Lo están proyectando en su trabajo. Y te lo juro que y me encanta la historia, porque ese siempre ha sido mi pensamiento. Y digo, invariablemente, todos los filósofos, todos los cientistas, todos los matemáticos son sujetos. Ah, sí, claro. Y están atravesados por su propia subjetividad. O sea, casi creo invariablemente el conocimiento adquirido por una persona y su capacidad intelectual y su agilidad mental y su capacidad de hacer conexión y su autocrítica y su autoconocimiento. O sea, ¿qué tanto realmente te escapas de las garras de tu propia subjetividad? Sí. O sea, ¿qué tan capaz eres de crear una teoría 100% objetiva siendo tú el creador, un sujeto? Claro. O sea, eso implicaría, haz de cuenta, la manera como yo lo veo es, nosotros tenemos una caja herramental, ya sea de pensamiento crítico, de observación, de entendimiento, de la adquisición de diferentes líneas de pensamiento y conocimiento, y a través de ese herramental adquirido, afinado y le sacamos filo durante la vida y demás, creamos y retamos el conocimiento humano y tratamos de empujar el conocimiento humano un grado más, ¿no? A donde sea, hacia el reto, hacia la verdad, hacia el debate, pero, o sea, ¿qué tanto nos podemos acercar a estas verdades objetivas siendo sujetos, siendo tan tendenciosos en nuestro punto de vista, como tú lo dices? O sea, que la teoría del Big Bang la hizo un cura y la bendijo el Papa, ¿no? Sí, pues Nietzsche dijo que después de estudiar la historia de la filosofía me he dado cuenta que son puras biografías de sus personalidades. Sí. O sea, no, y aparte, o sea, la manera como tú lo dices, complicado. O sea, no me suena nada raro que del lado occidental es donde estén persiguiendo frenéticamente una teoría de unificación, porque es donde hay una locura latente en el mundo tan grande y donde buscan estos ídolos incuestionables, inquebrantables y omnipotentes y omnipresentes. Necesitan una teoría de unificación. Eso no quiere decir que el universo requiera ser explicado con una teoría de unificación. No, más bien es como una necesidad del hombre de explicar el universo a través de un punto de vista unificado. Pero suena más como una persecución cuasi psicótica de decir, tiene que haber una sola cosa que lo explique todo. Sí, de hecho, es muy curioso ver cómo en Estados Unidos, cuando la cosmología empieza a crecer, es después de la Segunda Guerra Mundial. Porque, claro, la imagen de las bombas atómicas cayendo sobre Hiroshima y Nagasaki, pues son poderosísimas. Podían recordar el Big Bang del comienzo. Es decir, sí, empezaron a ver esa conexión que hay que pensar entre la imagen de la bomba atómica estallando y el Big Bang que daría origen al universo, ¿no? Mira, ahí hay una coordinación que no se puede obviar. No, por supuesto. Posiblemente estuvo detrás pues que muchos físicos norteamericanos pues se pasasen a ese campo. Pero lo que sí que me gustaría comentar es que ¿dónde se pueden objetivar las verdades, no? Pues sobre todo van ligadas, y esa es la tesis nuestra materialista, a las técnicas y a los aparatos, a los experimentos, ¿no? Sí. Por poner un ejemplo, una teoría que venía rodando desde los griegos, que es la teoría de que la Tierra era esférica. Ajá. Y que fue ridiculizada durante siglos, ¿no? Claro. ¿Cuándo verdaderamente podemos tener una confianza ciega? Pues se va a cumplir los 500 años en nada, ¿no? Es la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, ¿no? Que es la primera globalización, ¿no? Cuando se da la vuelta totalmente. Ahí ya sí que no cabe otra, ¿no? Que aceptar que la Tierra es esférica cuando los barcos que se han ido navegando hacia América han vuelto por el otro lado, costeando África. Claro. Pues aquí es igual. En las teorías de la química, por ejemplo, cuando uno mezcla sustancias en el laboratorio, hace experimentos con aparatos, pues podemos estar seguros de que somos capaces de construir verdades, ¿no? Verdades objetivas. Sí, el problema es que en cosmología, y esto es un detalle que es muy importante, no podemos experimentar con el universo. Claro, yo puedo experimentar con el ácido sulfúrico
o con una cierta roca, ¿no? Si soy un geólogo y estoy haciendo un experimento. El problema es que el cosmólogo es incapaz de experimentar con el universo. ¿Por qué? Porque el universo es un objeto que escapa totalmente a nuestra dimensión corpórea. Claro. Exactamente. Es que no sé por qué, pero me quedé pensando, voy a tratar de reconectar con el punto que estaban hablando antes. Es bien interesante esto como, o sea, tendenciosamente parece que estos eventos observados guían las líneas de pensamiento modernas, ¿no? O sea, me pregunto de que pudiera haber existido una teoría del Big Bang antes de la invención de la pólvora, ¿sabes? O sea, como si nunca hubiéramos tenido el referente de lo que es una explosión, ¿cómo pudiéramos haber pensado en la explicación del universo que hubiera Como un iniciado Big en una Bang. explosión? ¿Sabes? O sea, me parece que la idea de explosión es tan moderna y luego, como tú lo dices, qué raro que venga esta coincidencia que justo después de la Segunda Guerra Mundial y de ¿sabes? De esta cicatriz emocional y cicatriz cultural y cicatriz humana del daño y la potencia, ¿sabes? Que nos Explosiva. sobrepasa de una explosión nuclear y decir, wow, pues estas explosiones nucleares que nos superan por mucho, que nos causan un miedo incontrolable, que ponen en riesgo la humanidad, pues a lo mejor, o sea, a lo mejor hay algo ahí, ¿no? Que lo explicamos. Y digo, solo me haría sentido así ciegamente que el universo empezara con una explosión gigante si el director fuera Michael Bay. O sea, si no, o sea, es casi broma, ¿no? O sea, No, pero claro que no, hay digo, más. obviamente que hay más por detrás. Están simplificando mucho la teoría. No, obviamente, O sí, sea, el movimiento de los planetas pero lo y los interesante es la astros coincidencia. Está en expansión. o Pero sea. lo interesante es la coincidencia. O sea, de la manera. Porque ahí te va. Invariablemente. Pero no estoy seguro si empezó ahí la teoría del Big Bang. No. O sea, él está hablando de una coincidencia cultural. Sí, de decir pero- una aceleración en la persecución. Pero y espérate, correlación no implica causación. Yo O estoy de sea, acuerdo. Aunque lo correlation crean o doesn't no, imply causation. Estoy de acuerdo, pero para Puede mí. haber una correlación de pero para mí lo interesante ventas es la de manera- nuggets con obesidad y no necesariamente tiene que ver. No, estoy de acuerdo, no lo estoy planteando como tal y si lo hice me disculpo. Pero la intención es, o sea, para mí lo interesante aquí es el rol del lenguaje. ¿Sabes? De la manera como, o sea, ¿cómo pudieras haber explicado la palabra, el universo a través del inicio de una explosión si nunca habías visto una explosión, si la palabra explosión no tiene ni significado ni significante? Pero a ver, Sí, aunque no, lo claro. crean o no, está hablando de un ratchet. Y en Sí, serio. porque, o sea, después... Una matraca. Piénsalo, una matraca. Vamos a ¿por qué? pensarlo. Pero, a ver, sigue, hay Digo, si no quieres- lo analicé, Es que estoy Marcelo explica tirando todo al con aire, man. matracas. Ese es su. Pero da tu punto. Pero Mira, explícala. una matraca es una simulación que no da vuelta atrás. Una vez que empieza algo, por cómo funcionamos antropológicamente en una sociedad, suceden cosas que la matraca o el Solo va ratchet hacia adelante, no va para atrás. quiere y solamente va hacia adelante, o sea, no hay vuelta atrás. Es como la música. En la industria de la música creemos que no, la música de hoy en día no No tiene sirve, mérito. no tiene mérito y es muy fea. Digo, ahí se compone por varias cosas psicológicas, ¿no? Porque también creo que es un fenómeno, no me acuerdo el nombre, pero el fenómeno era de que creo que desde los 14 años ya no cambian tus gustos musicales y ahí hay cosas neuronales y De que te de acostumbras. esa área. Y también cómo interpretamos la música, que es la música para nosotros, bla, bla, bla. Pero también la otra parte de lo que lo compone, del ratchet, de la matraca, es que ya no hay vuelta atrás. No podemos decir, ¿sabes qué? Quiero que la música sea como cuando lo fue con los Beatles. Claro. Y Estoy porque de ya no acuerdo. funciona así la sociedad. Ya no hay razón por la cual funcione de esa manera. Pasa en los medios, pasa en todo tipo de mediums y todo tipo de plataforma de intercambio de información sucede este fenómeno de la matraca que Sí, yo es como si yo quisieras, explico todo con eso. No, es como si quisieras decir, quiero que la tele sea el principal medio de comunicación otra vez. No Ajá, volver a suceder. exacto. Y también pasa con fuentes de información o con teorías de filosofías también. Maneras de pensar. Las personas, como dices, el Big Bang Una sucede- vez que se valida o una vez que se comprueba, la Ujú. gente no vuelve hacia atrás. y está regulado por la oferta y demanda que la gente ve. Oye, ¿sabes qué? Hablar de explosiones me funcionó muy bien. Ah, mira, pues también le funcionó a Juanito y a Chucho, pues yo también quiero. al Papa. Al Papa, Pues entonces... más o menos, porque como la idea de Hegel, Del péndulo. del péndulo. O sea, se hacen tesis, antítesis y luego Ujú. síntesis. Y luego Ujú. se hace otra tesis, otra antítesis y otra síntesis. Entonces, no es que solo va para un lado el péndulo. O sea, sí hay oscilación. Me explico. pero una vez que empezó una tesis, es lo que se empieza a discutir. Y a Pero ver, eso es una idea más vieja todavía. Se llama Claro. la flecha del tiempo. The Arrow of Time. O Exacto, sea, el sí. tiempo va.
Lo estoy generalizando Y demasiado. es la idea de la entropía de la química. del O sea, caos. tiende Sí. es un entrópico. Y sí, sí estoy de acuerdo, pero también es como dices que el tiempo el tiempo es un ratchet también. Ajá. Entonces, Eso solo va para Es adelante. que te digo, pero estás diciendo sí. ideas de otras cosas con una palabra. Claro, estoy mezclando muchas Sí, cosas no, y no estoy se puede explicar justificando, así. estoy justificando la Sí, estoy de flecha del acuerdo. Es tiempo. como un detonante. O sea, sí, una vez que sucedió eso, Exacto. pero la palabra explosión la pusimos nosotros. Le pudimos haber puesto ratchet. Sí. Pero fíjate, uso la palabra simulación para definir un ratchet porque una simulación es no una simulación holográfica o lo que realidad tú virtual, quieras, sí, sí. pero una simulación antropológica. Es como un zeitgeist. Claro, pero bueno, Exacto. volviendo al tema, o sea, porque nunca había antes pasado una explosión, sucedió y ahora ya entró a nuestro entendimiento del mundo y ahí está. Sí, lo que- Ahora, la gente que cae un meteorito de un componente químico que no existe en la Tierra y cae y suceden cosas extremadamente anormales, va a cambiar toda la ontología, va a cambiar todo, porque ya vamos a inventar palabras para lo que sucedió. Sí, claro. Se va a y ahí vamos a crear nuevas todo. Hay una fábula bien famosa de cuando llegó la niña, la Pinta y la Santa María América, que supuestamente estaban los tres, es una fábula, ¿no? Pero supuestamente estaban los tres barcos estacionados en la playa y estaban ahí y un indio que estaba en la playa como que vio algo en el mar, obviamente no sabía qué era, nunca había visto un barco, no tenía idea de la capacidad, estaba siglos separado de esa tecnología y lo observó y haz de cuenta que no vio nada, ¿no? Claro, Entonces, juntaron de a acuerdo. todo el pueblo estuvo observando, el chamán del pueblo estuvo observando durante días y dijo, no, Se dio cuenta. hay un barco ahí. Y cuando él vio el barco y describió el barco y explicó cómo su capacidad de entenderlo pudiera funcionar o pudiera justificar la existencia diciendo son árboles doblados, amarrados por sogas, pues ya todo el pueblo fue capaz de ver el barco, ¿no? O sea, de la misma manera, yo creo que requiere una persona con un herramental y un pensamiento crítico Claro. y una cierta objetividad para observar los fenómenos y describir los fenómenos para que la demás gente haga ese catch-up y entienda eso. Pero para que esa primera persona haga esa observación, requiere también un herramental muy afinado. Y de Claro. hecho creo que eso conlleva... Un herramental y un Entonces, contexto, o sea, nature sí. and nurture. Entonces aquí sale una pregunta. ¿Existe la voluntad propia, el free will? ¿Existe o no? ¿Podemos actuar conforme a...? Porque, a ver... Marcelo, ¿qué a es- ver, pausa. Estás haciendo una pregunta demasiado grande Sí. con dos filósofos. Algo más preciso sería... Sí, o sea, esa pregunta es... O sea, Sí, no, es otro no hemos programa terminado de de 6 discutirla horas, sí. y cuántos años lleva el mundo existiendo. Pero bueno, una pregunta más precisa sería... dentro de tu filosofía materialista, el materialismo filosófico, ¿cómo es? O sea, ¿se ve el mundo como un mundo determinístico o como un mundo con libre albedrío? Mejor, sí. Bien. Lo primero que hay que decir, ¿no?, es que generalmente, y esto es un error de la tradición anglosajona que viene desde Hume, ¿no? Sí. Se concibe la relación de causa y efecto como una relación binaria, ¿no? Sí. Tenemos por un lado la causa, por otro lado el efecto. Nosotros mantenemos que la relación de causalidad es ternaria, Ajá. porque no se puede olvidar que la relación de causalidad tiene que darse en un contexto corpóreo. Es decir, una bola de billar choca contra otra bola de billar, pero es necesario que haya una mesa debajo, Sí, que es un lo medio, que permite sí. establecer la relación de causa-efecto. Claro. Y el problema es que muchas veces se olvida que la relación de causalidad es una relación que se da a una escala mesocósmica, es decir, a la escala en la que nosotros nos movemos. Entonces, cuando los físicos, por ejemplo, dicen, se llevan las manos a la cabeza, ¿no?, porque los electrones no hay relación de causalidad en ellos, no es determinista. Claro, en la física un cuántica filósofo no tiene existe que tal decir, cosa. No "Pero es que existe tampoco casualidad". tendría por qué haberla. Sí. Si los electrones no son cuerpos, porque ya han trascendido Claro. esa dimensión corpórea, no tiene por qué haber causalidad. Es como pedir, qué sé yo, por poner un ejemplo, ¿no? Si a una persona le falta una pierna, como sabemos que todos tenemos dos piernas, podemos decir que le falta una pierna. Sí. Sí. Pero no se puede decir lo mismo de que le falte, qué sé yo, un tercer brazo. Claro. ¿Por qué? Porque Nunca hemos nadie visto tiene a nadie tres con tres brazos. brazos. Entonces, Exactamente. en este caso, el materialismo filosófico lo que sostiene es que la relación de causalidad no es infinita, es decir, Sí. se da solamente a cierta escala del mundo, que sería la escala de los cuerpos, la escala de lo que Sí, nosotros llamamos newtoniana, vaya. mundus aspectabilis, con Aristóteles, ¿no? Sí. Este mundo de cuerpos dotados de volumen, en el cual nos manejamos siempre y que nosotros siempre, aunque ahora tenemos aparatos que son capaces de llegar al macrocosmos y al microcosmos, siempre el punto de partida originario
son las manos, es nuestra vista, es el tacto y Claro. siempre el cuerpo es el referente primero. Claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que la posición del materialismo filosófico es decir, la relación de causalidad debe haberla a una escala corpórea. Pero Sí. no es cuando universal. se pierde la escala de los cuerpos, no hay por qué pedirla. Claro, pero no es universal y no es infinita. No, Exacto. por supuesto que no. Claro. Y volviéndola, bueno, entonces volviendo a la pregunta, Es de causa- los seres humanos tienen seres humanos a nivel corpóreo, ¿tenemos libre albedrío o no? Bueno, habría que entender, la verdad que la discusión del libre albedrío tiene Sí. mucho, ¿no? Para- Bueno, pero No sé cómo llegamos ahí. en este Nosotros, contexto, por contexto. suerte, Porque sí, o sea, sí, en el microcosmos no hay causa y efecto. Física Sí. cuántica no empata con la física clásica newtoniana. Sí. Tampoco en macrocosmos, o sea, también hay muchas asimetrías cuando observamos cuerpos demasiado grandes. Pero a nuestro nivel, como nosotros estamos hechos de microcosmos, y en el microcosmos no hay causalidad, ¿cómo es, por ejemplo, nuestras mentes? O sea, en el cerebro, Sí. ¿cómo funciona eso dentro del contexto del materialismo filosófico? Pues el materialismo filosófico lo primero que hace en esto es que, aunque esta discusión de la libertad pues ha hecho correr ríos de tinta, ¿no? Sobre Sí. todo en la filosofía anglosajona, Sí, en la filosofía hispana también es la famosa polémica del auxilis que se desarrolla en España y en América en el siglo XVI, ¿no? Los luteranos negaban, los protestantes negaban la libertad, ¿no? Lutero decía que el ser humano no era libre porque Dios lo podía todo. claro. Claro, el catolicismo es heredero de Santo Tomás. Y Santo Tomás, que esto es algo que a Guillermo de Ockham y a los luteranos les molestaba mucho, Santo Tomás decía que Dios no podía haber creado el mundo de otra manera, es decir, que no podía saltarse las reglas de la lógica o de los universales. Claro. dijéramos. O sea que Dios también Entonces- estaba condicionado por las reglas. Sí. Claro, Sí. entonces es muy interesante la escolástica, ¿no? Que está muy denostada, pero que en cierto modo es la filosofía en español por excelencia. Este problema de la libertad lo ha movilizado muchísimo, ¿no? Y sobre todo los dominicos y los jesuitas son los que en el siglo XVI y XVII más van a defender desde Salamanca, desde Portugal, el papel de la libertad y que la libertad tiene un hueco frente a la idea de los luteranos que no. Bien, el materialismo filosófico se apoya en estas discusiones, ¿no? Y lo intenta traer a la modernidad, ¿no? Y a ver cómo se puede entender. Claro, ¿quién sería ese Dios, no? Ese Dios que se planteaban los jesuitas y los dominicos sería a día de hoy la ciencia, ¿no? Esa ciencia que Claro. nos dice la física. Definitivamente, sí. O la psicología que nos dice que todo está determinado. Exactamente Sí. igual que Sí, Dios en el- Padre lo decía en el siglo XVI. Entonces, Exacto. es muy bonito, a mí me parece, esta comparación, ¿no? Ver cómo se puede estudiar ahora el debate mirando de reojo pues, a aquellos filósofos y teólogos del siglo XVI. Claro. Y entonces, el materialismo filosófico lo que sostiene es que, y en esto seguimos a Spinoza, ¿no? Que la libertad es la conciencia de la necesidad, ¿no? Es el darnos cuenta de las causas que nos determinan. Lo que sucede es que a veces, pues las causas son como vectores. Y a Sí. veces, igual que puedes sumar dos vectores y se anulan, en ciertos momentos de multiplican. una trayectoria vital, diferentes causas chocan entre sí y se anulan. Y ahí es donde aparecería la libertad. Ahora bien, el problema, y así es como lo resolvía Gustavo Bueno en un libro que se llama El sentido de la vida, es que posiblemente no tenga sentido predicar la libertad de un acto concreto, ¿no? Yo no soy libre de comer o no soy libre de estar aquí hablando o no. La libertad hay que predicarla tanto de la biografía, es decir, es cuando prácticamente han pasado los años y uno puede ver el proyecto biográfico de una persona, cuando verdaderamente puede ser consciente de si fue consciente, si él mismo tuvo conciencia de su necesidad y fue capaz de variar esa trayectoria. O sea, tú Dicho dices... de otra manera, ¿no? Por usar una metáfora física, ¿no? Claro, es casi... Si vemos la piedra que se ha lanzado instante a instante, pues es muy difícil determinar si es libre, porque está determinada pues por la velocidad Por el vector, inicial, sí, sí, sí. por las Por la trayectorias y fuerza tal. ejercida. Entonces, ¿cómo se podría ver si hay libertad? Pues a la larga, evaluando el recorrido total de la trayectoria, ¿no? Y ver si se desvió de otras trayectorias. Si la piedra Ahora bien, tuvo el albedrío.
nuestra posición sería que a escala individual pues la libertad tiene poco margen. La libertad se da sobre todo a la escala de los grupos. Son los grupos humanos los que verdaderamente sí que pueden actuar de formas innovadoras. Sí. Ok. O sea, es sumamente interesante la intención de decir. Yo creo que también es una necesidad muy moderna esto de la instantaneidad, del inmediatismo, de las soluciones rápidas, ¿sabes? De que, oye, pues dime sí o no y contéstame de manera fácil, rápida de entender. Pero realmente me parece una manera muy prudente de decir, pues, oye, no hay manera de entenderlo si no lo ves de una manera biográfica. O sea, si Claro. no ves a largo plazo, si no ves de retrospectiva, si no Sí, entiendes es todo la el filosofía contexto. histórica. O sea, Sí, no claro. puedes quitar la historia de la Ponerlo filosofía todo, ni ¿no? la filosofía de la Pero, historia. Carlos, algo que, digo, de nuevo te vamos a agradecer mucho la participación y todo. Algo que, como te comenté al principio, que nosotros siempre hemos empujado mucho y nuestro tema principal o el objetivo principal de las discusiones, además de divertirnos y conocer gente tan interesante como tú, el objetivo siempre es pues promover el pensamiento crítico, ¿no? O sea, promover de que la gente se cuestione, participe de debate, se informe más, sea curioso, cuestione sus creencias, cuestione las cosas que se les impone, cuestione el pensamiento que se les expone, el contenido que consumen de alguna manera. Entonces, esto es una invitación. O sea, si tú tuvieras que convencer a una persona de desarrollar su pensamiento crítico, ¿cómo harías esa convocatoria? Pues a día de hoy contamos con un medio extraordinario que es Internet, ¿no? Sí. El problema es que con Internet la mitad de las cosas, bueno, y seguramente me quedé corto, es auténtica basura. Uf, sí, Igual muy que corto. sucede en televisión, ¿no? Si 70% de la internet es nosotros, pornografía. nosotros decimos, nuestro maestro, ¿no? Gustavo Bueno decía que cada país tiene la televisión que se merece, ¿no? Sí. Porque claro, es la medida Sí. del pueblo, ¿no? Es el termómetro. A fin de cuentas, lo que se está emitiendo está a la escala de lo que la gente quiere ver. Claro. Entonces, la única sugerencia que yo le haría es que intente ver, pues, intentar leer, intentar ver vídeos, ver conferencias y en algún momento, con algo de suerte y fortuna, quizás se cruce algún vídeo, ¿no? que le haga Que le caerse despierte. del caballo, ¿no? Por Que usar le la des- metáfora de San Pablo. Y nosotros, pues en cierto modo, en España, en esto de las cuestiones, la Fundación Gustavo Bueno, en el canal de YouTube, pues fuimos de los primeros en colgar vídeos de filosofía precisamente con eso, con la intención de que la gente pueda ver otras cosas y salir de los canales habituales. Ahora bien, siendo conscientes de que esto es muy difícil, ¿no? Sí. Es aquello que decía Spinoza al final de la ética, ¿no? De que lo excelso es tan difícil como raro, ¿no? Pues hay que ser conscientes de esto, pero si consiguiésemos en España y en México que un 1% de la población Lograse estuviera pensamiento al tanto crítico. de Sí. la calle, vamos, yo Uf. creo que nos podríamos brindar, ¿no? Por ello, Sí, ¿no? sí. Y sería algo extraordinario, Sí, pero es muy difícil. Ese es el objetivo, ¿no? Y digo, de nuevo te agradecemos mucho la participación. Una disculpa si cualquiera de los comentarios o posturas haya sido No. incorrecta Encantado. o imprudente también. Digo, la verdad es que el formato que tenemos nosotros es muy pop, nuestro punto de vista es muy, muy pop. O sea, obviamente también, y por lo mismo, ¿no? O sea, porque, o sea, va mi duda de, o sea, si al tratar de mantener el puritanismo que implica la seriedad de la ciencia y del pensamiento crítico, la hacemos inaccesible para la mayoría de la población. Sí. Entonces también me cabe el debate de decir, oye, pues a lo mejor qué tantas bromas de Michael Bay necesitamos en un discurso de filosofía para que la gente se quede más tiempo en los canales, ¿no? Y si... ¿Quién es Michael Bay? No, o sea, pues... sí, obvio. Pero ese es mi punto, ¿no? Que a lo mejor a la niña hay que vestirla más bonita y ponerle maquillaje para que vaya a la fiesta y alguien le haga caso, porque a lo mejor Pues es claro. sumamente inteligente, pero no se va a reproducir. Sí. Es complicado. Pues, oye, pues Carlos, pues muchísimas gracias por la plática. Digo, nos quedamos ahí con la mente muy Inquieta. agilizada, muy inquieta después de la conversación contigo. Fue un gusto. Ojalá le podamos dar seguimiento y tener otra discusión más adelante. Pues encantado, ha sido un placer charlar con vosotros y estamos en contacto. Vale. Estamos en contacto. Muchas Gracias, Carlos. Nos vemos. Platicamos. Hasta luego. Hasta luego. Bye, Hasta bye. luego. Chao. We're done.